Muy bienvenidos a Mejor Cada Día. Gracias por acompañarnos una vez más. En el programa de hoy vamos a tener la oportunidad de aprender acerca de un tema muy interesante, la terapia psicológica que está de moda. Por lo visto, resulta de gran ayuda a terapeutas y pacientes. Se trata de la terapia narrativa, de la cual vamos a aprender más con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Chimpén, que es presidente de la Asociación Española de Terapia Narrativa. Muy bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias. Estamos contentos de tenerte aquí. Gracias, igualmente. Pero antes de comenzar a tratar este interesante tema con nuestro invitado, como siempre, vamos a dar un paseo por las calles. Vamos a Opinión Pública. Pues un psicólogo es una persona que te ayuda a sacar tus problemas más profundos fuera y a llevar una vida más coherente. Es alguien que conoce la conducta humana y el comportamiento y se dedica a tratarlo, a ayudar a cómo modificarlo. Para mí un psicólogo es una persona que cuando tú tienes problemas, estás mal, no superas, por ejemplo, una muerte o cosas así muy graves, pues es una persona que te ayuda. Bueno, es una persona que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y nos ayuda cuando tenemos problemas internos, ya de carácter social, de carácter de uno mismo, ¿no? Y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Un psicólogo para mí es como un médico de la mente, por decirlo así de una manera. No, cualquier persona que tenga cualquier problema de tipo conductual o incluso a la hora de expresar sus sentimientos puede acudir a un psicólogo que le ayudará a canalizar este tipo de sentimientos o de conductas. No, a psicólogo va todo el mundo. En América los psicólogos es algo natural, solo en España no se lleva. No, para nada. Mucho tipo de gente puede ir al psicólogo, ya sea por problemas diversos, no hace falta la locura, puede ser el orgullo, como hemos estado comentando antes, y otras muchas cosas. No, a los psicólogos yo creo que va la gente normal, el que está loco de verdad pues se lo llevan al manicomio, eso sí que está loco. Pero psicólogo no, psicólogo va gente normal que tiene problemas en la vida y no los puede superar. Yo creo que tanto podemos ser como tú o como yo. No, y espero que no, porque hay muchas otras cosas que pueden hacer aparte de ayudar a alguien que se considere como loco. Que a veces no te puedes dar cuenta que tienes un problema y que es algo simple, que simplemente estás teniendo pensamientos negativos y eso está influyendo en ti y no estás loco. Pero si tú desde fuera no lo ves y si vas a un psicólogo, pues te puede ayudar. Prestarle atención si le prestamos o por lo menos vamos a consultar. Lo que pasa es que lo que no estoy tan seguro es si tenemos higiene mental. Vivimos en un mundo de mucha vorágine, mucho estrés, desestructuración familiar y eso conlleva una serie de alteraciones que luego redundan en consultas al psicólogo, pero las tratamos una vez que ya han aparecido los problemas. Prestamos más atención al físico, a lo que se ve, al exterior, las modas y como que lo personal no... y lo que importa es la primera impresión, no cuidamos tanto del interior, entonces quizá nos dejamos un poco... Yo creo que no, porque a veces no valoramos tanto nuestros propios sentimientos y emociones y para eso un poco también están los psicólogos, ¿no? Para que nos ayuden a exponerlas y a saber cuáles son, porque muchas veces no sabemos bien del cierto qué tenemos dentro nuestro, ¿no? No la prestamos nada. A una persona que le dices que tiene que ir al psicólogo, lo primero que te contesta es que no estoy loco. Y mucha gente debería ir al psicólogo por traumas infantiles o por muchas cosas. Sí, bastante, mucho. Sobre todo ahora con muchos temas, la gente se va al psicólogo. Yo tengo una amiga que con mi edad, con 26 años, lleva 3 años o 4 yendo al psicólogo. O sea, gente joven, gente mayor, en este mundo tan estresado. No tengo ni idea, de verdad. Una historia con una aplicación que te pueda servir en tu situación específica. No he escuchado nunca hablar, terapia de risoterapia y eso, de reírte y eso sí, pero de narrativa no. Supongo de narrativa, no sé, de contar tu vida y sacar conclusiones o algo así. No sé, algo así. La verdad es que no, pero debe ser o relatar algo sobre tu vida o a través de la narración poder solucionar problemas. Y bien, ahí tenemos un buen número de impresiones interesantes, pero comencemos analizando un poquito el concepto de terapia con nuestro invitado. Carlos, ¿qué es exactamente una terapia psicológica? Bueno, pues una terapia psicológica es el uso de un conjunto de estrategias y técnicas que vienen de la psicología que se utilizan para poder solucionar problemas que trae la gente a la consulta.
Cuando digo gente me refiero a que puede ser individual, puede ser familiar, puede ser grupal, es decir, que abarca varios aspectos de la psicología y de las problemáticas que puede aparecer dentro de la psicología. Entonces se utilizan estrategias, técnicas para producir cambios en las vidas de las personas que vienen con ese tipo de problemas para solucionarlo y ofrecerle alternativas diferentes que le den mejor calidad de vida y bienestar mental, espiritual, social, abarcando los aspectos de la persona, ¿verdad? Suena muy interesante. Y vamos a centrarnos en la terapia narrativa, es el tema del programa de hoy. ¿De qué estamos hablando exactamente? La terapia narrativa es una terapia que surge alrededor de los años 90, al principio de los años 90, y surge en un contexto determinado, que es en Australia. Es una terapia que en un principio pues, tomaba las raíces de la terapia familiar, pero en ese momento en Australia hay muchos cambios sociales. No sé si, me imagino que la gente sabrá que en Australia es uno de los países que abrió camino social a asuntos sociales, a problemáticas sociales, por ejemplo, el machismo y su opuesto, el feminismo. Entonces, dentro de todo ese cambio social que había de protesta, de producir cambios sociales, aparece la terapia narrativa. Es decir, que la terapia narrativa toma las fuentes de lo que es terapia familiar, pero también de movimientos sociales. Con lo cual es una terapia muy enriquecedora porque tiene en cuenta la vida de la persona, tiene en cuenta la familia, pero también tiene en cuenta cuál es el ambiente y el contexto social que está provocando ciertos malestares en la persona. Con lo cual es muy amplia, muy enriquecedora como para trabajarlo. De ahí viene la terapia narrativa. ¿Y cómo surge este tipo de terapia? Quiero decir, ¿es un tipo de terapia nuevo o es un tipo de terapia moderno? Bueno, realmente casi todas las terapias pues, tienen sus antecedentes en psicoanálisis, en terapias cognitivo-conductuales, es decir, otras escuelas de terapia, ¿verdad? Pero lo novedoso de este tipo de terapia es que surge no de manos de psicólogos o psiquiatras, sino de manos de trabajadores sociales y antropólogos. Con lo cual es una cosa que en un principio, desde un punto de vista más psicológico, se trabaja lo intrapsíquico, lo individual de la persona, mientras que esto tiene en cuenta la sociedad, tiene en cuenta los cambios sociales y cómo los cambios sociales afectan a la persona, a veces de formas opresivas. Por ejemplo, pongo un pequeño ejemplo para comprenderlo. Sí. El tema de la anorexia. El tema de la anorexia en un principio se podría considerar pues, un problema de dentro de la persona. Tiene distorsiones cognitivas con respecto a su cuerpo y problemas más intrapsíquicos, ¿bien? O se puede tomar como desde la familia. La familia está teniendo un cierto modelo exigente con respecto al cuerpo, con respecto a cómo tienes que ser como persona y desvía por ahí por el tema de la anorexia. Pero también se puede ver como que la sociedad ofrece modelos de perfección con respecto al cuerpo que en cierto modo oprimen a la persona, oprimen a las adolescentes como para tener un determinado cuerpo, una determinada forma física, ser perfectas en todo, el modelo de la mujer perfecta, ¿no? Entonces, desde la terapia narrativa se toman los 3 puntos de vista para trabajar en la terapia o en la psicoterapia. Entonces eso sería un poco lo novedoso, pero siempre se tiene en cuenta, claro, otra serie de aspectos que tienen sus bases en las terapias anteriores, ¿verdad? Háblanos un poquito de Epson y White. ¿Cómo llegaron ellos a desarrollar este tipo de terapia? Bueno, pues muy interesante porque he hablado mucho del tema social y realmente las técnicas que surgen de la terapia narrativa surgen trabajando con niños pequeños. Y una de las técnicas que se utiliza es lo que llaman la externalización del problema. Y eso aparece con niños pequeñitos de 4 o 5 años, de hasta 9 años incluso, estas edades, que venían con problemas de enuresis, encopresis, que se hacían pis en la cama o se hacían caca en la cama. Y entonces ellos empezaron a desarrollar la técnica con los niños, haciéndoles ver que ellos no tenían la culpa, ellos no eran el problema, sino que el problema era o el pis o la caca. Es decir, es una especie de juego de palabras que se utilizaba con los niños, haciéndoles ver que, quitándoles la culpa, ¿de acuerdo? Haciéndoles ver que ellos no eran los culpables, sino que había una especie de, permitidmelo decir así, una especie de fuerza externa que era el pis y la caca, que luchaban contra ellos para amargarles la vida. Entonces empezaban un juego de palabras con los niños, en los cuales los niños enseguida se metían, ¿no? Cuando le decían, dime, ¿qué te está impidiendo hacer el pis con normalidad cuando viene por las noches y te moja la cama? Entonces los niños decían, pues no me dejan ir con mis amigos, no me dejan ir de campamento, no me dejan ir a hacer las cosas que los otros niños hacen. Bueno, ¿y tú qué harías para parar un poco al pis y la caca? ¿Cómo lo haría?
bueno, pues yo haría un dibujo y lo rompería y lo tiraría y entonces ahí se iría el pis y la caca. Entonces los niños dicen, bueno, pues adelante, haz el dibujo. Entonces el niño empezaba a dibujar el pis o la caca, de cómo le atacaba por las noches, y a partir de ahí hacían un diálogo entre el pis y la caca y el niño, como separando el problema del niño, y el niño empezaba a tomar fuerza y poder sobre el pis y la caca, ¿vale? Curioso. Después empezaron a aumentar y lo que hacían es meter a la familia dentro del mismo discurso, ¿vale? ¿Y qué hace tu padre cuando el pis viene a dominarte por la noche? Y entonces el papá empezaba a hablar un poco de qué es lo que hacía el pis en la vida de la familia también, cómo les amargaba porque tenían que levantarse por la noche, limpiar toda la cama. Y a partir de ahí desarrollaron toda esta serie de estrategias o de técnicas de externalización del problema con un amplio espectro de problemáticas, incluido temas bastante profundos como la esquizofrenia. Empezaron a ver cómo la esquizofrenia dominaba tu vida, de qué forma las alucinaciones hacían que tú quedaras mal delante de la gente, cómo podrías dominar a los delirios, entonces cosas así. Y realmente fue impactante cómo Michael White y David Epstein empezaron a crear la terapia narrativa, ¿no? Con esta serie de técnicas. Interesante. Vamos a hablar un poquito más la parte narrativa de la terapia. ¿Por qué exactamente la narración? ¿Qué pasa cuando narramos algo? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, pues esto es uno de los conceptos que los creadores, Michael White y David Epstein, crearon a través de la antropología, de las ideas de la antropología. Y fue unas ideas que se toman porque cuando la persona empieza a hablar de sus problemas, siempre cuenta una historia. Es decir, viene al psicólogo, viene al psicoterapeuta, viene al trabajador social, al profesional que sea, y te narran la historia del problema. Entonces te empiezan a contar de cuando ellos empezaron a estar depresivos, qué sucedía, qué empezaron a perder. Entonces vieron que siempre, indefectiblemente, es como que la gente tiene en la cabeza de que yo voy al psicólogo y tengo que contar todo lo malo y mi historia está siempre teñida por el problema, de una forma u otra. Entonces ellos, ¿qué pensaron? Bueno, no puede ser que siempre el 100% de tu vida esté teñida por el problema. Tiene que haber otra cosa por detrás. ¿Ha habido momentos en los que tu vida no ha estado marcada por la depresión? ¿Ha habido momentos en los que tú dejaste a la depresión en un rincón y pudiste hacer tu vida normal? Entonces lo que hacían era empezar a pasar la historia que había por detrás del problema y la ponían por delante. Es decir, ya no es la historia de la depresión, sino es una historia de fortalezas en las cuales tú has ido venciendo la depresión o aguantando la depresión o dejándola de lado, en la cual, si la pongo por delante, es una vida de recursos, de valores, de sueños, de expectativas. Es decir, ese es el juego de la narrativa, ¿no? Cómo yo puedo modificar la historia, una historia basada en el problema, por una historia alternativa que está por detrás del problema y que es una historia de recursos, de esfuerzos, de luchar por mis sueños, por mis logros, una historia de esperanza, en definitiva, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda? Juega con la narrativa. ¿Cómo nos ayuda esa historia de esperanza o esos recuerdos positivos a la hora de superar el problema, por ejemplo, la depresión? Mira, cuando alguien tiene un problema así, pues más o menos serio, ¿sí? Una depresión o la esquizofrenia ya es más serio, anorexia, cualquier tipo de problema así, es como que en el fondo tu vida queda truncada por ese problema, ¿no? Es como que hubiera un antes y un después. Entonces la gente es como que cuenta la historia con ese antes y después y ahora a partir de ahora es la historia del problema y no la historia de mi vida. Entonces, si la línea de la historia es así, es continua, ¿vale? Para ellos es esto, se parte y aparece otra historia. Cuando tú empiezas a poner de manifiesto que realmente su historia siempre estuvo ahí, la historia de los esfuerzos, la historia de la lucha por lo que quieres, la lucha por tus esperanzas, por tu sueño, resulta que ahora esto que parecía que estaba roto se junta. Es decir, le das una continuidad a tu vida. Ya el problema no pudo romper mi vida. Siempre estuvo ahí. Siempre tuve una identidad. Vamos a poner la palabra, no me gusta mucho decirlo, tampoco se utiliza en narrativa, una identidad sana, no una identidad marcada por el problema. Entonces de ahí que es tan importante el tema de la historia, ¿no? de la narración, porque necesita la persona decir, yo siempre tuve una identidad relativamente sana para lo que me dice la sociedad, ¿no? Mi identidad no quedó rota por el problema, siempre he estado con esta continuidad y eso es lo que ofrece la narrativa, ¿no? Parece que da fuerzas para seguir adelante. Sí. ¿Qué hace un doctor de psicología clínica y de la salud como tú, máster en psicoterapia, profesor, que se interese por la terapia narrativa hasta el punto de acabar siendo presidente de AETEN, de esa Asociación Española de Terapia Narrativa? ¿Qué viste en esta terapia, habiendo tantas? Pues es una pregunta muy interesante porque generalmente la gente
tiene dificultades a la hora de elegir entre las escuelas, ¿no? ¿Qué escuela elijo? ¿Hacia dónde voy? Y yo, bueno, la formación que tuve de psicología es muy de la terapia cognitivo-conductual, que está muy bien, es trabajar con los pensamientos, con cómo cambiar los pensamientos irracionales, después cómo llevarlo a la conducta, ¿no? Cómo modificar la conducta de una persona a través de los pensamientos. Trabajamos también con las emociones desde ese punto de vista. Entonces esa es la formación que yo tuve. Es muy aplicable y realmente luego hay muchas técnicas que las puedes manejar, ¿no? Y el siguiente paso que di fue la terapia familiar. ¿Por qué? Porque yo vi que en el fondo la familia pues está siendo muy atacada. Actualmente en la sociedad pues hay mucho divorcio, hay mucha infidelidad, los hijos sufren como consecuencia de la familia. Y dije, bueno, yo creo que tengo que avanzar un paso más, ¿no? Tengo que ver cómo la familia afecta y cómo puedo trabajar con la familia para ayudar a las personas. Y el siguiente paso fue el que dije, el de la sociedad, ¿no? Cómo podemos ver también la forma que tiene a veces opresiva la sociedad de manejar a los individuos con esta idea del perfeccionismo, del llegar a tener éxito siempre, del pisar a los demás para poder llegar arriba, haciéndote daño a ti mismo muchas veces. Y la terapia narrativa ofrece esto. Ofrece el aspecto individual, ofrece el aspecto familiar, pero también ofrece el aspecto social. Con lo cual me pareció muy cerradita la idea. Y por último, no sé si la gente conocerá, pero en un principio cuando nace la psicoterapia con Freud, la parte espiritual estaba muy reñida. Es decir, eso de la religión y la espiritualidad dentro de la psicología, pues no tenía cabida. Desde un punto de vista más positivista, más de la investigación, pues lo mismo. ¿Cómo vamos a investigar de espiritualidad? ¿Cómo valoro lo que es la espiritualidad de alguien? Entonces, como que en cierto momento la espiritualidad quedó de lado dentro de las escuelas de psicología. Y desde un punto de vista humanista la tomaron, pero la tomaron muy desde el yo. Desde yo puedo, yo tengo recursos, yo puedo ser mi propio Dios, yo puedo vencer todas las cosas que me vengan por delante. Y no me gustaba mucho esa idea. Sin embargo, la terapia narrativa rescata la parte de la espiritualidad, pero con un respeto absoluto por la espiritualidad de cada persona, en combinación con su religión, con su sociedad, con su iglesia, con lo que tenga, y eso me encantó. Determiné, digo, este es el tipo de terapia que yo quiero, porque abarca lo bio, psico, socio, espiritual, ¿no? Abarca los 4 aspectos de la persona. Y teniendo en cuenta también a la familia, ¿no? Entonces por ahí me decanté para hacerlo, para elegir este tipo de terapia. La verdad es que resulta muy interesante porque es muy completa, ¿no? Rescata todas las partes del ser humano, incluida la espiritualidad. Y eso me llama un poquito la atención, a lo mejor a nuestros amigos también les llama la atención. La parte espiritual, ¿tú le das importancia a esa parte espiritual? Porque evidentemente es una parte y es bonito respetarlo, es interesante respetarla, ¿no? ¿Se puede realmente incluir esa dimensión espiritual en una terapia psicológica? ¿Ayuda realmente el tener esa dimensión espiritual en la terapia psicológica? ¿Falta algo cuando no está? Yo pienso que sí, que faltaría algo si no tocamos esa parte espiritual. Ahora hay toda una escuela nueva que es la psicología positiva, que ha empezado a rescatar todo esto del ser humano. Porque lo más importante que la gente tiene que tener claro es que religión y espiritualidad no son sinónimos. Es decir, para cierta gente sí, para ciertas personas sí. Gente que es muy creyente, la espiritualidad y la religión es lo mismo, están intrínsecamente unidas, ¿vale? Pero hay otras personas que no tienen ningún tipo de religión, pero que tienen espiritualidad, porque todo ser humano tiene espiritualidad. Y cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos? Pues un poco las palabras que mencioné antes, los sueños, a dónde quiero llegar, cuáles son las metas en mi vida, la meta última, el cuidado hacia otras personas. ¿Por qué cuidas a esas otras personas? Hay algo dentro de ti que te hace que tú vayas y ayudes a otras personas. El pintar, el estar en contacto con la naturaleza, son cosas del ser humano que en el fondo es espiritualidad. Con lo cual, si eso lo dejas de lado, muchas veces olvidas ciertos recursos que tiene la gente para enfrentarse a sus problemas. Y esto es una cosa muy importante, ¿no? No podemos dejarlo de lado. No tanto en religión, ¿sí? O iglesia, que a veces la gente lo une mucho, una religión, una iglesia con la espiritualidad. Puedo hacerlo, ¿vale? Depende de la persona que tenga delante, pero si no tienen ese tipo de unión con iglesias o con religión, la espiritualidad. Yo qué sé, los valores, por ejemplo, la lealtad o la amistad. ¿Por qué le das tanta importancia a la amistad? ¿De qué forma la amistad te ayuda para enfrentar este tipo de problemas? ¿De qué forma la lealtad te ha ayudado durante toda tu vida para enfrentar esto de lo que estamos hablando? Es decir, estás rescatando ciertos aspectos de dentro de la persona que le motivan y le impulsan para continuar adelante, ¿no? Para seguir con dejando de lado el problema. ¿No? Valores espirituales como por ejemplo la esperanza o este tipo de valores a lo mejor os ayudan también a poder ayudar a una persona, ¿no? Claro, incluso la fe.
Y cuando hablamos de fe, fíjate que es un ambiente muy, muy grande. No solamente es fe hacia Dios, que es una de las cosas que ayuda mucho, ¿no? Pero puede ser fe en mis amigos, fe en mi trabajo, fe en el futuro que yo tengo. Es decir, tengo la certeza de que el futuro que va a venir es bueno si yo sigo con este tipo de valores. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Para trabajarlo con... Además, ahora me acuerdo, hay muchos casos en terapia narrativa, a lo mejor luego podemos charlarlo un poquito más, cuando te enfrentas a sociedades que han sufrido traumas o han sufrido tsunamis o catástrofes naturales, cuando empiezas a entrevistar a gente, muchos de ellos te dicen y te hablan de Dios. Claro. Y a veces la gente no lo entiende, pero si has tenido una cosa tan seria, tan grave, que ha habido tantas muertes, ¿cómo hablas de Dios? Bueno, la gente sigue manteniendo la fe. Y entonces eso muchas veces les preguntas y es lo que les ha ayudado para superar las pérdidas tan grandes que han tenido. Pérdida de familiares o pérdida de bienes materiales. Y ellos se apoyan en la fe. Entonces es muy interesante, ¿no? No podemos olvidar el aspecto espiritual para ayudar a la gente, ¿no? A las personas. Parece que nos olvidamos de Dios hasta que lo necesitamos, ¿no? Sí, es verdad. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de la asociación de terapia narrativa. ¿Cómo nace exactamente esta asociación y cuáles son sus objetivos o sus fines? Después hablaremos un poquito más de ella. Bueno, pues la asociación nace o surge... Bueno, tengo que ponerme un poco de protagonismo, ¿no? Surge un poco porque vengo de Australia, de formarme allí en terapia narrativa, en el sitio donde se creó, en el Dulwich Center de Australia, donde está Michael White. Y bueno, cuando vine con esas ganas de haber aprendido y de poner en práctica lo aprendido, dije, esto hay que moverlo. Ahí en España hay gente que hace terapia narrativa, sobre todo en Barcelona, pero no había una asociación que dijera Asociación Española de Terapia Narrativa. Y a partir de ahí me entró el gusanillo. Digo, esto tiene que promoverse. Con lo cual me junté con ciertas personas que estaban en contacto conmigo, que querían dar a promover o promocionar la terapia narrativa, y hicimos la asociación, ¿no? A partir de ahí, ¿cuáles son los objetivos? Muy fácil. Necesitamos dar a conocer esto, tenemos que hacer programas de prevención que puedan ayudar, por ejemplo, para enfrentarse a la violencia de género o para ayudar a los jóvenes a que no entren en las drogas o a pelear para quitar la anorexia. Entonces empezamos a abrir un poco el camino de la prevención y, por supuesto, de psicoterapia, ¿no? De poder atender a la gente que tenga problemas, que pudieran acudir a ciertos grupos de gente que manejaran la terapia narrativa. ¿Qué más? Otros objetivos. La formación. Entonces, yo vengo desde Australia con una formación, hay otra gente que tiene formación en terapia narrativa, vamos a ofertarla a otros grupos de profesionales que quieran aprender acerca de la terapia narrativa. Y el tercer gran objetivo, supervisar. Vamos a supervisar a otros profesionales que nos puedan mandar las grabaciones en vídeo de los pacientes y nosotros irles dando toques de cómo pueden hacerlo de una determinada forma, orientarles a hacer un poco de terapia narrativa desde ahí, o incluso, aunque tengan otros tipos de terapias, pero ofrecerles otra alternativa, otro punto de vista para ayudar a la gente, ¿no? A las personas que acuden a sus consultas. Esos son los objetivos de la asociación. La verdad es que resulta muy interesante. Seguimos después hablando de los servicios que ofrece la asociación, porque también es importante. Pero has nombrado la prevención. La terapia narrativa no solamente sirve para tratar un problema como la bulimia, la anorexia, la depresión, tantas enfermedades terribles psicológicas que tenemos en nuestro mundo, que afectan evidentemente al resto de la persona, sino que también sirve para prevenir esos problemas. Eso me ha llamado la atención. ¿De qué modo? Bueno, como dije, se hacen programas de prevención. Y como una de las bases de la terapia narrativa es la sociedad, o sea, saben cómo funciona la sociedad y cómo hacen... Ellos utilizan un lenguaje así, permitidme que lo exprese, ¿no? Es como que hay ciertas tácticas dentro de la sociedad que lo que hacen es oprimir a la persona. Entonces, al conocer esa serie de tácticas, lo que se hacen es hacer programas preventivos para que la gente pueda entender primero que existen esas tácticas en la sociedad y una vez que las ha entendido, dejarlas de lado. Por ejemplo, antes hablábamos del tema de la anorexia, ¿no? Es un poco poner en duda que realmente una persona es más perfecta o más útil si tú tienes un cuerpo 10. ¿Es eso cierto? Desde la sociedad parece que te transmiten eso, pero realmente no es cierto. Realmente es una opresión para la persona. El tema de las dietas, en el fondo es una tortura. O sea, yo me tengo que estar continuamente toda mi vida cuidando el peso de que no pase de una determinada cantidad porque si no empiezo a estar mal.
y eso casi es que se convierte en crónico, ¿no? Cuando llegas y has tenido hijos, el cuerpo no puede ser igual, pero tú vuelves a luchar otra vez porque ves a ciertos personajes de la televisión que han adelgazado, que han hecho sus dietas, que se mantienen ahí. Entonces es una especie de opresión, tu vida se empieza a esclavizar por todas estas cosas que se dicen desde la sociedad. Se ponen sobre la mesa, se dicen cuáles son esas tácticas opresivas que hay en la sociedad y ahora dime si tú estás de acuerdo en aceptar esa opresión o quieres hacer otra cosa diferente. Porque se puede hacer otra cosa diferente. Y entonces se empiezan a valorar los aspectos de esa otra historia. ¿Ves? Una es la historia que transmite la sociedad y otra es la historia que puedes tener tú como persona o como familia. Y a partir de ahí, ¿cuál eliges? ¿Cuál de las dos historias te gusta más? ¿Esta historia de opresión, de estar en constante lucha con el tema de tu peso? ¿O prefieres esta otra vida libre en la que tú puedes estar bien, cuidándote tú físicamente, haciendo ejercicio, haciendo todo, pero sin esa opresión de estar obsesionado por el peso, de ponerte hasta enfermo por el peso, ¿no? He puesto un ejemplo, pero que podemos hablar de varios así. Una forma un poco de liberar a la persona, ¿no? De esa frustración constante que nos genera la sociedad. Es una forma también de hacer reflexionar al propio individuo. Parece que la sociedad no nos deja tiempo para pensar, nos dice cómo debemos vivir. Es que la persona aprenda a vivir por sí misma y decida lo que está bien y lo que está mal por sí misma, no por lo que dicen los demás. Exactamente, es una muy buena lectura, porque en el fondo lo que se consigue es eso, es liberar a la persona del problema o liberar a la persona de la opresión que ejerce la sociedad sobre él, ¿no? Sobre ella. Bueno, pues la verdad es que me parece muy interesante. Vamos a seguir hablando de esta terapia narrativa en la segunda parte del programa, pero ha llegado el momento de hacer esa pequeña pausa a la que les tenemos acostumbrados. Y ya saben que en este momento les ofrecemos pues que puedan acudir a Internet, a visitar la página ofrececursos.org, en la cual tenemos algunos cursos que pueden resultarles de interés, totalmente gratuitos. Y además, si lo desean, pues tenemos la opción también de que se puedan poner en contacto con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de nuestro email. Pueden escribirnos a contacto@cpm.com.es y comentarnos pues si les resulta interesante el programa, qué tipo de temáticas les podrían interesar más, etcétera. Desde luego vamos a tener muy en cuenta sus opiniones. Nos vamos y volvemos enseguida. No se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Bueno, pues aquí seguimos en el programa, estamos en Mejor Cada Día, estamos hablando en el programa de hoy de una interesante terapia novedosa, es la terapia narrativa, y estamos hablando con el presidente de la Asociación Española de Terapia Narrativa. Pueden buscar www.aeten.es, que es la página oficial de esta asociación. Él es Carlos Chimpen. Carlos, estamos contentos de poder seguir hablando contigo porque hemos aprendido mucho en la primera parte del programa. Hemos hablado acerca de la terapia narrativa un poquito, acerca de la asociación, de los objetivos y también que es interesante porque puede incluso prevenir problemas, que da un poquito de libertad al ser humano frente pues, a esa opresión de la sociedad y eso me parece muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquito de qué otros servicios ofrece la asociación. Por ejemplo, vemos en vuestra página que tenéis una asesoría individual y una asesoría colectiva. Vamos a empezar con la asesoría individual. ¿De qué manera funciona la asesoría individual? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, asesoría individual es un poco el servicio que ofrecemos para que aquel que quiera acudir por algún tipo de problemática que tenga, que pueda llamar a la asociación desde cualquier parte de España y entonces nosotros le ponemos en contacto con algún terapeuta que haga terapia narrativa y que pueda ayudarles en el aspecto que sea, ¿sí? Entonces, allí donde está la sede central, que es en Cáceres, allí tenemos una oficina en la cual llevamos adelante todos los trámites de la asociación y también tenemos una sala, decimos, de consultoría, de terapia, de asesoría, en la cual atendemos a las personas. Pero, si alguien está de fuera de España, de otros sitios,
Entonces enseguida le conectamos con algún otro terapeuta que está en alguna otra parte en el sitio o cercano al sitio donde está la persona, y allí puede hacer asesoría individual. También tenemos lo que ahora pues parece se ha puesto de moda a través de las redes sociales y Skype y todo esto, la utilización de Internet, y lo que hacemos es la asesoría individual a través de Internet. Es decir, podemos recibir lo que son mensajes contando el problema y se les responde a ese mensaje dándole algún tipo de orientación. Pero también si vemos si requiere asistencia pues, más personalizada, utilizamos el Skype con la cámara y podemos hacer también un poco las sesiones de orientación a través de la cámara, ¿no? La asesoría. ¿Tiene algún tipo de coste? Si, por ejemplo, tenemos una problemática y queremos contactar con Aetén para poder solucionar ese problema pues, a través de Facebook o a través del correo electrónico, a través de alguna de estas fórmulas, ¿hay algún tipo de costes? ¿Cómo se soluciona ese tema? Cada profesional de la asociación pues, va a poner su propio coste, pero creo recordar, si no me equivoco, que más o menos varía en torno a de 30 hasta 50, 60, claro, depende de la ciudad también, euros por consulta. Cuando es por internet, por vía internet, es un poquito más barato, puede estar entre 30 y 40 euros, que se puede hacer por transferencia bancaria o por PayPal, o depende del profesional también que sea. Pero más o menos eso es lo que viene a costar una sesión, ¿no? Porque eso es interesante también, aunque no sea una pregunta muy, sí, no pasa muy nada. fácil, ¿no? No, parece que hay gente que como que le cuesta hablar de lo que cuesta un psicólogo, lo que cuesta un médico. Yo creo que tampoco es tan caro porque te ahorras el desplazamiento, ¿no? Estás en alguna parte de España, no hace falta irte o a Madrid o a Barcelona o a sitios más céntricos, sino que estás en alguna parte más alejada de esos sitios y tienes acceso a profesionales que están en estos lugares, ¿no? No hay excusas para poder solucionar los problemas que tenemos. Claro. Está muy bien. Y en cuanto a la asesoría colectiva, por ejemplo, ¿cómo funciona? La asesoría colectiva es una cosa que es muy novedosa. Ahora, Michael White falleció hace un tiempo y ahora está el editor de allí del Dulwich Center, se llama David Denborough, y es uno de los creadores de lo que llaman la terapia narrativa colectiva. Son unas técnicas realmente que cuando las ves dices, uy, qué sencillas son, pero qué poder tienen, ¿no? Cómo pueden captar la atención de las personas. Yo te cuento cómo surge. David Denborough, él trabaja en Ruanda, trabaja en Sudáfrica, trabaja en sitios realmente que han sido pues, golpeados por lo que es la guerra civil y por todo lo que conlleva esto, ¿no? Violaciones, niños soldados, muertes de gente muy cercana, genocidios, es decir, son cosas muy, muy dramáticas. Y él empezó a trabajar con este grupo de gente desde una postura, pues lo que he contado, terapia narrativa, vamos a sentarnos y vamos a charlar de tus problemas. Pero se dio cuenta cuando llegaba a, creo que era Ruanda en este caso, llegaba con el coche y él vio que estaban jugando un grupo de chicos que habían sido víctimas del genocidio, estaban jugando al fútbol y estaban la mar de felices, estaban contentos jugando al fútbol, metiendo el gol, salían, saltaban, lo que es un partido de fútbol. Entonces se bajan del coche y viene el que le acompañaba y dice, chicos, venid, todos corriendo, sudorosos, contentos. Este es el hombre que va a trabajar con el tema de vuestro problema. Inmediatamente, nada más que escucharon eso, la cara les cambió, se pusieron tristes, dejaron de disfrutar y se mudó. Todo ese no sé, ambiente de contento, de algarabía, de disfrute, se modificó. Entonces él se quedó pensando, dice, ¿cómo es posible que la gente una lo que es te ofrezco ayuda, te ofrezco mi ayuda, con ponerte triste y dejar de hacer cosas que les están haciendo bien? ¿Vale? Entonces dice, no puede ser. ¿Por qué no utilizamos esas cosas que les están haciendo bien para trabajar con las cosas malas que tuvieron? No tenemos por qué sentarnos de tú a tú o hacer un grupo y empezar a hablar de las cosas malas, sino utilicemos las cosas buenas. Y empezó a utilizar una técnica que se llama el equipo de la vida. El equipo de la vida es utilizar todo lo que es el fútbol en una terapia colectiva y utilizar eso para ver cómo se enfrentan los problemas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Ser delantero? ¿El delantero qué hace? Marcar goles, ¿vale? Bueno, ¿cómo consigues tú marcar goles en tu vida, a pesar de lo que te ha sucedido? ¿Cómo has conseguido llegar a regatear de esa forma que haces? Entonces utiliza la metáfora del fútbol para aplicarlo en lo que es la vida de la persona y decir cómo tú te enfrentas, igual que en el fútbol vamos y peleamos y regateamos y metemos goles, ¿cómo haces tú estas cosas en la vida después de todo lo que te pasó? ¿Cuáles son los recursos que sigues utilizando, a pesar de que murió tanta gente en tu familia? Entonces la gente ya no se pone tan mal, tan triste,
Empiezan a jugar, empiezan a ver cómo es la táctica del fútbol, siguen disfrutando de lo del fútbol y a partir de ahí pues empiezan a sacar tácticas, estrategias de conseguir los sueños, las esperanzas, cómo a partir del fútbol, esa metáfora, se utiliza en la vida y la gente sigue luchando por sus esperanzas sin ponerse tan triste como pasaba con la otra, ¿no? Ese es el comienzo de esta terapia narrativa colectiva. Y aplicada a los tiempos de hoy, ¿cómo la estáis aplicando? Quiero decir, ¿cómo hacéis esa terapia colectiva? Bueno, ahí empieza. Entonces lo que nosotros hacemos es esa misma estrategia que utilizaron, ahora la aplicamos con adolescentes o la aplicamos con personas mayores que les gusta el fútbol. ¿Y si no nos gusta el fútbol? Utilizamos otro tipo de cosas. Por ejemplo, existe lo que llamamos el árbol de la vida. El árbol de la vida es exactamente igual. Lo que hacemos es, las raíces tienen un significado, el tronco tiene otro significado, la tierra tiene otro, las ramas tiene otro. Es decir, ¿cuáles son tus valores? ¿Dónde están los valores? Los pones en las ramas. Los frutos son las esperanzas, los valores. Las raíces es la gente que te ayudó, que te apoyó. Entonces, a partir de ahí vas sacando una historia en la cual hay gente que te apoya, que te escucha, que te atiende, que te animó, que te reconfortó, y hasta que llegas a cómo voy a conseguir esos sueños que están arriba, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién te ayuda para conseguir esos sueños? Es decir, sale un poco del aislamiento y empieza a ver que hay otra gente que está apoyándote, que te está ayudando, y empiezas a ver que tú tienes recursos también, ¿no? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus virtudes? Y a partir de ahí se trabaja un poco con todo el grupo, ¿no? Y la terapia colectiva son personas que ya son un colectivo y entonces acuden a vosotros, ¿o vosotros formáis esos colectivos para trabajar con ellos? Pues es muy buena pregunta también, porque generalmente eso es lo que se hace habitualmente desde las terapias normales, terapias de grupo. O formas tú un grupo, ¿vale? O vas donde hay un grupo y lo haces, ¿no? Esto es, se intenta, que no siempre es fácil en nuestras sociedades, ir al grupo de gente in situ. Recuerda que sale desde el trabajo social. Entonces, ¿dónde es? ¿Colectivos gitanos? Vamos a trabajar con colectivos gitanos. ¿Adictos? ¿Dónde hay un colectivo de adictos que esté trabajando? Entonces vas donde están ellos trabajando in situ y empiezas a sacar los recursos y fortalezas que tienen ellos, no los que yo les doy, ¿vale? Estas técnicas lo que hacen es dar por supuesto que los grupos sociales siempre hacen algo con respecto al trauma o al sufrimiento. Siempre se hace algo. Es decir, si nos fijamos en la gente que ha sufrido un tsunami, esa gente hace algo para salir de ese sufrimiento. Y tienen esos recursos y empiezan a movilizar. Entonces lo que hace la terapia narrativa es simplemente un poco coordinar y darle fuerza a lo que vosotros ya estáis haciendo, seguir poniéndolo en marcha, porque sois vosotros los expertos en lo que está sucediendo, ¿no? Y son cosas muy bonitas, por ejemplo, las canciones. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que las canciones nos dan ánimo, ¿vale? Y hay gente que le pregunta, ¿qué hiciste para superar, bueno, pues el abuso? Pues no sé, yo cuando estaba mal, después de que terminaba todo, me ponía una determinada canción y eso me animaba. Y esa canción la tengo atesorada en mi corazón como una cosa muy útil, ¿no? Como muy bonita. Bueno, pues ese tipo de canciones, ese tipo de cosas, son lo que nosotros decimos, ¿por qué sacabas fuerzas de ahí? ¿Qué es lo que te transmitía la canción? ¿Qué tipo de valores te transmitía para que tú pudieras continuar? Es decir, utilizas las canciones, utilizas las cosas que utiliza la propia gente para salir del trauma, del sufrimiento, del dolor, ¿no? Muy interesante. Carlos, ¿puede ayudarnos un psicólogo si no somos sinceros o si realmente no queremos ayuda? Es la pregunta que todo el mundo se hace y la respuesta es muy fácil, pues no. Si una persona no quiere dejar de hacer lo que hace, pues es muy difícil. Es más, capaz ni siquiera va al psicólogo. Pues yo he trabajado con adolescentes, trabajo con adolescentes ahora mismo en una asociación allí en Cáceres, la Asociación de Integración del Menor en Extremadura. Entonces, hay muchos chicos que no quieren cambiar y que vienen al psicólogo un poco por orden judicial, vienen obligados. Y luego ya puedes utilizar ciertas estrategias como para que el chico se relaje y quiera colaborar en la terapia, ¿no? Entonces, al principio pueden venir muy mal, no querer saber nada, pero cuando empiezan a ver que les tratas con respeto, que ves que él es el experto, que él es el que dirige su vida, que él es el que puede marcar todo, que estás para ayudarle, a veces la gente cambia. Pero hay otras veces que la gente no quiere cambiar. No quiere cambiar. Yo me acuerdo, escribí un artículo una vez acerca de la violencia y bueno, lo escribí con todas las de la ley, le llamaba la violencia de Caín. Llega un momento que por mucho que tú quieras y que tú digas, el violento no quiere cambiar, quiere seguir siendo violento. Entonces, por mucho que tú hagas estrategias técnicas, hables con él, digas cómo maneja la sociedad, el tema del machismo, ¿no? Pues si la gente no quiere cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar, por desgracia.
Lo primero, entonces, antes de acudir a terapia narrativa, es sin duda visualizarnos a nosotros mismos y saber si estamos dispuestos, ¿no?, a recibir esa ayuda que nos estáis prestando. Y bueno, si alguien no quiere ir, por lo menos ir a la primera sesión a ver si puede ver un ambiente tan cálido, tan grato, que puede decir, bueno, pues sí que me pueden escuchar, sí que me entienden. Y a lo mejor a partir de ahí se puede buscar el cambio. ¿Qué son, por ejemplo, historias alternativas? Bueno, la historia alternativa es fácil. Lo que nosotros decimos es, por detrás de la historia del problema hay una historia alternativa. Esa es la historia alternativa. Es decir, una es la historia de mi sufrimiento, una es la historia de mi dolor, una es la historia de la depresión, una es la historia de la esquizofrenia, de la anorexia, de todo el tema del problema, y otra es la historia de mi persona unida y ligada a mis esfuerzos, mis valores, mis capacidades, mis sueños, mis esperanzas. Esa es la historia alternativa. Es decir, es la historia que me da identidad, que me da unión, que siempre estuvo ahí de alguna forma. Esa es la historia alternativa. ¿Y por qué llamamos historia alternativa? Porque muchas veces queda o pasa desapercibido que yo hice muchas cosas útiles en mi vida, o hice muchas cosas buenas en mi vida, o que estaba motivado por muchas cosas valiosas en mi vida, que han quedado olvidadas porque el problema ha tomado la primera parte, lo más relevante de mi historia. Entonces la historia alternativa siempre es buscar esto, buscar bueno, pues a lo mejor le dices, una persona que viene con 45 años, pongámosle esa edad, te viene contando problema de adicción, ¿vale? Y cuando empiezas a hablar, el tema de la adicción sale porque era leal a la familia y empezó a trabajar mucho, se hizo adicto al trabajo, y después de adicto al trabajo ya no le servía y se llenó con la adicción a la cocaína. Entonces empiezas a rebuscar detrás, y la historia de la lealtad empieza desde que murió su padre, por ejemplo, cuando tenía 12 años, 13 años. Entonces empiezas a rescatar esa historia alternativa de que siempre fue leal, siempre tuvo un valor que le da ese hilo de unión. ¿Vale? Ya no soy la persona adicta, la persona que está renegada de la sociedad, sino que soy una persona que siempre fue leal a su familia, con una serie de valores y principios, y eso me da unión y cohesión hasta el día de hoy. Esa es la historia alternativa. Es un poquito lo que hablamos en la primera parte del programa. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a la asesoría familiar? Vamos a meternos un poquito con la asesoría familiar también. ¿Cómo puede ayudar en esos casos? ¿Es lo mismo exactamente que la terapia colectiva? No, es diferente. Mientras que uno basa a colectivos concretos con un determinado problema o que han sufrido un trauma concreto, toda esa sociedad, ese grupo, en el otro caso es más la pareja y la familia, ¿sí? Entonces se trabaja más desde el núcleo familiar. Y lo que se hace es, atiendes el tema individual que ha llevado a la consulta, pero siempre teniendo en cuenta cómo la familia está influenciando en ese problema, o manteniéndolo o de alguna forma utilizando los recursos para poder modificarlo, ¿no? Entonces es diferente a lo que es la terapia colectiva. Bueno, técnicas antropológicas, como por ejemplo lo que llaman ceremonias definicionales, que lo que hacen es poner a la familia escuchando la entrevista que tienes con la persona, con el miembro de la familia que está afectado por el problema, y la familia está escuchando lo que está diciendo acerca de sus valores, de cómo lucha por esos principios, por esa esperanza que tiene, y después la familia pasa a ocupar el lugar donde estaba el paciente y el paciente escucha desde fuera lo que tiene que decir la familia de lo que ha escuchado. Entonces es muy poderoso porque la persona, al escuchar lo que dicen de sus valores, de sus principios, de lo que ha hecho, lo está escuchando desde fuera como diciendo, ahora mi familia me ha escuchado, me ha entendido, ya sabe por lo que hay, ya no es el problema, ya es todas las cosas por las que luchaba, ¿no? Y entonces a partir de ahí la familia vuelve a pasar al lugar de escuchar y pasa el paciente y habla de cómo le ha afectado lo que están diciendo. Entonces es excelente, son técnicas muy, muy bonitas, muy poderosas, ¿no? Muy poderosas para la familia. Bueno, y una última pregunta rápidamente porque nos queda poco tiempo. También en esa página www.aeten.es tenéis también algo de formación. ¿A quién va dirigida esa formación? Pues va dirigida a todos los colectivos de profesionales que trabajen con personas. Pueden ser trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos, educadores sociales. Es decir, es un amplio rango de profesiones que puedan estar interesadas en la ayuda, ¿no? en ayudar a otras personas. Desde AETEN lo que ofrecemos van a ser congresos, van a ser cursos de formación y colaboración con otras asociaciones o entidades como puede ser la Asociación de Terapia Familiar de España, ¿no? Bueno, pues animamos a todos nuestros amigos a que puedan realmente informarse en aeten.es. Así que ya sabéis. Vamos en estos momentos a hablar un poquito acerca de En pocas palabras. Ya sabéis que tenemos ese apartado que, bueno, pues nos recuerda un poco los puntos más interesantes del programa.
Y bueno, todavía hay personas que consideran acudir al psicólogo como algo que solamente hacen los locos, las personas que tienen verdaderos problemas reales, entre comillas, ¿verdad?, de trastornos mentales. Bueno, pues hoy vamos a conocer el tema un poquito más en profundidad en nuestro espacio de Segunda Opinión. María José, vamos a comenzar con una pregunta aparentemente muy sencilla, pero que mucha gente tiene dudas. ¿Solamente los locos van al psicólogo? No, claramente no. Justamente ayer, por ejemplo, leía una frase que decía que era más difícil romper un prejuicio que ninguna otra cosa, ¿no? Y es que eso a mí me parece un poquito un tópico, ¿no?, de siempre. Al psicólogo van los locos, y para nada, ¿no? Yo creo que al psicólogo va... tristemente, a lo mejor quizás sí que hay gente que piensa eso, y quizá va menos gente al psicólogo de lo que iría si en realidad supieran pues toda la ayuda que pueden recibir, pero bueno, poco a poco, ¿no?, paso a paso. Entonces dinos, ¿en qué y de qué manera puede ayudarnos un psicólogo? Bueno, un psicólogo es supuestamente la persona especialista en cómo funciona tu cerebro, ¿no?, en cómo se ha ido desarrollando, en cómo los procesos que se desarrollan en él tienen lugar. Entonces, bueno, el ser humano depende en su conducta, en su vida, en todas las cosas que él va a realizar, pues de cómo funcione su cerebro. Es un desperdicio para mí que no utilicemos a alguien que es especialista en cómo funciona esa parte de nuestro cuerpo que es tan importante al final para nuestro desarrollo vital, ¿no? Así que, ¿de qué manera? Bueno, pues hay diferentes campos dentro de la psicología. Va a depender un poquito de cuál sea el problema en sí y, bueno, pues el tipo de terapia que ese psicólogo desarrolle. Pero hay una muy amplia... Bueno, el cerebro afecta a todas las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, en todos los campos, yo creo que el psicólogo es una ayuda muy útil para que pudiéramos consultar sin ningún tipo de prejuicios en ese sentido, pero bueno. ¿Cómo sabemos que necesitamos ayuda psicológica? ¿Cómo sabemos? ¿Tú cómo sabes cuando tienes que ir al médico? Cuando me encuentro mal. Cuando te duele algo, cuando algo no ves que no funciona bien, pues un poquito el mismo criterio, ¿no? ¿Cuándo sabemos que tenemos que ir al psicólogo? Pues quizá cuando hemos intentado pues funcionar por nosotros mismos, ¿no?, en alguna cosita que vemos que tal y no funciona y estamos a lo mejor pues demasiado tiempo ya luchando contra algo que a lo mejor no estamos viendo que no somos capaces nosotros solos de poder... ¿Qué está pasando?, ¿no?, de poder diagnosticar bien o de poder saber bien cómo mejorarlo, ¿no? Pues es ni más ni menos que eso, ¿no? No es más trascendental que me duele algo, quizá no es físico, ¿no? Generalmente lo que trata el psicólogo no es físico, pero si me duele algo, si me duele por dentro algo, pues ¿por qué no acudir a alguien que puede ser que sepa un poquito más que yo con respecto a cómo funciona mi cabeza, ¿no? En ese proceso el psicólogo pues quizá te puede ayudar un poco a descubrir cómo está funcionando tu manera de pensar, tu manera de procesar y quizá incluso aspectos de nuestro cerebro que no somos conscientes del todo, que no vamos a poder controlar por nosotros mismos, ¿no? Porque no nos olvidemos de que nuestro cerebro es química también, mucha parte química. Y bueno, pues hay procesos que no vamos a poder simplemente controlar porque tengamos una buena relación con Dios, por ejemplo, ¿no?, que es lo que en este contexto de cristianos y no cristianos, a veces la gente cree que no vamos al psicólogo porque el cristiano, buen cristiano, tiene que tener una buena relación con Dios y Dios es el que cura todo. Dios puede curar un cáncer también, pero normalmente vamos al médico también, ¿no? Pues Dios puede todo, pero Él también creo que pone medios en este mundo para que podamos nosotros pues utilizarlos y creo que el psicólogo es uno de ellos. ¿Cuáles son los problemas más comunes que trata un psicólogo? Bueno, pues va a depender un poquito también del campo al que ese psicólogo se dedique, pero hablando quizá un poco en el campo de la psicología clínica, pues bueno, es que los más comunes cada vez son más, afortunadamente en el sentido de que cada vez hay más gente que confía en los psicólogos para tratarlos y desafortunadamente porque hay cada vez más problemas que la gente no somos capaces de gestionar, quizá, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es una tristeza. Pero bueno, pues todos los trastornos que tienen relación con el estrés, hoy por hoy, la ansiedad, el estrés, la depresión, en las familias, con los chavales, pues los trastornos de conducta, también están, pues tristemente muy en boga los trastornos alimentarios,
bueno, pues todo lo que tiene que ver un poquito con yo creo que con el sistema de vida, ¿no?, que llevamos, que cada vez es más exigente, cada vez es más deprisa, cada vez es menos tiempo para hacer las cosas y menos tiempo para poder a veces darle a nuestra mente, a nuestro cuerpo lo que necesita, ¿no?, que es un poquito más quizá de tranquilidad, de orden, de gestionar todas esas tareas que un poco la sociedad nos está imponiendo, ¿no? ¿Por qué todavía hoy hay mucha gente a la que le cuesta ir a un profesional de la salud mental? Bueno, creo que era un poquito por lo que hemos comentado antes, ¿no? Es un prejuicio social muy arraigado en nuestra sociedad, es una idea quizá en nuestro entorno religioso que también se ha establecido mucho en el sentido de que Dios es todopoderoso y si tú tienes buena relación con Dios, pues no tienes por qué acudir a nadie más. Y es una idea que quizá inconscientemente hemos transmitido también a la gente de nuestro alrededor, ¿no? No somos cristianos, no tenemos por qué tener problemas demasiado inabarcables, ¿no? Y bueno, pues de la misma manera que a mí no se me ocurre quedarme en casa o no consultar a un especialista cuando tengo algún problema, pues del estómago, de los pulmones o de cualquier otro sistema que funciona en nuestro cuerpo, creo que tampoco deberíamos, con respecto a los procesos que pasan en otro de nuestros sistemas bueno, que hay en nuestro cuerpo, ¿no?, que es todo el sistema central y todo lo que dirige nuestro cerebro, ¿no? ¿Es lo mismo un psicólogo cristiano que otro que no lo es? Vamos a ver, sin menospreciar a nadie, yo creo que en la formación de un psicólogo es fundamental el tema de la empatía, ¿no? El ser capaz de conectar con la persona que viene a tu consulta y de poder ponerte un poquito en su lugar para ver cómo está entendiendo él las cosas, ¿no? Lo que pasa es que creo que si un psicólogo es cristiano, ya en sí mismo tiene un poquito de ventaja en el sentido de que puede ponerse mejor en el mundo conceptual de su paciente, ¿no?, porque él mismo quizá lo está viviendo, ¿no? En ese sentido sí que me parece que quizá tengan un poco de ventaja los psicólogos cristianos, porque el entendimiento de ese mundo o el entendimiento de esa manera de concebir las cosas no se limita solamente al periodo en el que se ha establecido la terapia, sino que es algo que él ya viene trabajando, viene viviendo de hace mucho y para mí le otorga un poquito quizá de ventaja en ese sentido. Pues bien, muchas gracias, María José. De nada, a vosotros. Sin duda agradecemos esa segunda opinión. Seguro que a partir de ahora nos lo pensamos menos si tenemos que acudir a un psicólogo para solucionar algún problema, ¿verdad? Y por supuesto, pues agradecemos al doctor Carlos Chimpén, presidente de la Asociación Española de Terapia Narrativa, por informarnos acerca de esta terapia tan interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, amigos, pues ha llegado el momento de despedirnos. Si les ha resultado útil el programa de hoy, esperamos volver a encontrarles el próximo día. Hasta pronto.